Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y la crítica. En el programa de hoy nos acompañará el maestro Omar Álvarez Vera, quien tiene una trayectoria de más de 40 años de labor teatral continua, especializado en la dirección, pero también se desempeña como actor y diseñador escénico. Fue fundador y director del Teatro Libre de Bucaramanga en 1975 y del Teatro Arte de Bucaramanga en 1981. Este último grupo fue la agrupación más destacada del departamento de Santander hasta su disolución en el año 2000. Se desempeña desde marzo del mismo año 2000 como director artístico del Teatro UIS, agrupación teatral oficial de la Universidad Industrial de Santander, grupo que lidera el movimiento teatral de la ciudad. Adicionalmente es maestro en Bellas Artes, egresado de la Universidad Industrial de Santander. Además, en el 2022 fue condecorado por la Asamblea de Santander, dada toda su trayectoria y contribución al arte en el departamento. Maestro Omar, bienvenido. Gracias, muy amable. Maestro, para comenzar el programa del día de hoy, vamos a compartir el siguiente fragmento. El papel del arte en la sociedad y no en la política. Maestro, ¿qué podríamos decir alrededor de esta frase para introducir el programa mismo que nos convoca? A ver, sabiendo de que el arte definitivamente es una de las síntesis del pensamiento de una sociedad. Sí, el gran problema radica en cuando pretendemos que ese arte sea militancial. Cuando yo lo convierto en militancia, automáticamente pues pierde el valor original, y es el valor humano. Claro, son humanos los que hacen la política, pero igualmente los intríngulis, a no ser que usted vaya a contar a través del arte los intríngulis de la política, eso es otra cosa. Pero cuando yo lo que pretendo es a través del arte, a través del teatro, por ejemplo, que fue uno de los trompos de poner en los años 60 y 70 para convertirlo en teatro pancarta, porque en última era eso, era un teatro, yo no lo llamaría protesta, lo llamaría un teatro militante, un teatro que necesitaba echar el discurso del proletariado y cosas por el estilo, y si usted no estaba en eso, entonces era una cosa terrible. Tanto es que hacíamos una cosa horrorosa, que era que después de cualquier función de teatro había un foro para discutir el contenido de la obra. Gracias a eso corrimos a todos los espectadores del teatro. Esas locuras que se hacían en la Universidad Industrial de Santander, entre otras cosas, en los años 70, que era hacer una función de teatro ahí en el Matadero, porque ahí inclusive se hicieron festivales de teatro de Ascún, de universidades, y lo que había que hacer después de cada función era todo un debate ideológico de lo que se estaba viendo. Inclusive había una postura ideológica frente al problema del análisis, la forma y el contenido. Reducir a la forma y el contenido el análisis de una obra artística, cuando las dos van de la mano. Hay una forma que efectivamente
dice muchísimo más que cualquier contenido ideológico. Hay formas específicas. O más, hoy en día, cuando usted ve una escultura, vamos a mirar el pensador de Rodin, pues, usted se pone a pensar qué demonios está haciendo ese tipo sentado ahí, hola. ¿En qué está pensando? Ya automáticamente hay toda una condición y estamos hablando de una forma. Porque ahí no hay en la base del pedestal ninguna carreta. Entonces es eso. No, entonces llevábamos el teatro a una discusión ideológica. Y lo que hicimos con eso fue correr a los pocos espectadores que teníamos, por ejemplo, en las universidades. Porque querámoslo o no, en esos años 70, un líder de la programación teatral en la ciudad era la UIS. Tenía grupo de teatro. Y por allí pasaban teatros de todo el país. Porque era muy común el teatro ambulante. Nosotros conocimos los teatros de todo el país porque deambulaban por todo el país. Y era lo que hacían. Por sus propios medios y de alguna manera buscaban el subsidio, pero para moverse. Y lógicamente llenar salas y todo lo demás. Y haciendo lo que hay que hacer, trayendo espectadores. Eso es lo que hace el teatro. Y discutiendo cómo, con la obra acabada. La obra acabada es la que habla por el espectáculo. Y no simplemente la idea que yo tuve de lo que iba a hacer. No hable de lo que la idea que tuvo, ni que en base en quién se inspiró, sino realmente qué es lo que quiere, qué fue lo que quería que pasara con el espectador, porque cuando hacemos teatro, lo que estamos buscando es que al espectador le pase algo, así sea que se totee la risa, o que llore, o que se asuste. Necesitamos que pase algo, y a partir de eso, realmente estamos construyendo lo que hay que construir. Y lógicamente ir a ver otra obra que les despertará otra emoción, o otro análisis personal de lo que pasó en la escena. Pero es que pretendíamos que en una obra lo resolviéramos toda la revolución del proletariado y no sé qué, y arriba hacia abajo, ¿no? Y muera la burguesía. Bueno, todo un discurso ideológico espantoso que lo único que hicimos fue correr a los espectadores. Y eso fue real. Y no me vengan a decir que no, porque cuando yo llegué a la Universidad Industrial de Santander en el año 2000, que les dije, yo no voy a hacer nada de eso. Yo me voy a dedicar a reconstruir de una manera distinta un colectivo teatral que sea para el público general. Y eso fue lo que hicimos. Cuando hicimos el primer trabajo de la Universidad Industrial de Santander en el año 2000, que fue Milagro en el Mercado Viejo, que lo monté porque alguna vez intenté ver esa obra de teatro montada por un grupo universitario, que había sido un desastre. Había sido un desastre, pero el desastre. Decía, pobrecito Osvaldo Dragún, si se llegara a enterar de esto. Entonces me quedó el rum en la cabeza que yo debería hacer eso. Y cuando montamos eso y hicimos los primeros llenos de esa obra en el auditorio Luisa Calvo, que la gente decía, pero no, ¿ustedes cómo hicieron para llenar ese auditorio? Que pues es eso, diciendo a la gente, esto es distinto, no vamos a hacer política. No vamos a echar discursos ideológicos, vamos a hablar de los seres humanos. Que era mucho más interesante ver la vida de unos perdedorzazos que estaban inmersos en esa obra de teatro. Un poco de personajes, pero muchos echados a perder, reunidos todas las noches en una plaza de mercado para hablar de todas sus frustraciones. Y pues eso definitivamente funcionó, y a partir de ese momento pues seguimos haciendo eso, y lógicamente con todo el rechazo natural de los que todavía concebían de que lo que había que hacer era eso, porque es que en Colombia el teatro tiene dueños. Colombia, el teatro, si no es de fulanito de tal, ¿no? O del maestro fulano de tal, entonces el teatro no es bueno. No, eso es mentira. El teatro es bueno siempre y cuando esté pensando en que se está haciendo para un espectador.
cuando está pensando en las que al espectador le pase algo, así sea una sonrisa. Pero es eso. Pero yo no puedo sentarme a pensar de que es que yo necesito que el espectador se pare de ahí y vaya inmediatamente a hacer la revolución. Eso no pasa nada. A otra cosa es que usted le aclare la situación social del país a través de una obra de teatro, eso sí. Pero eso ya después verá qué hacen los políticos con ese conocimiento, pero no es el papel del teatro de ir a decirle, venga, vote por este, o venga, métase este partido, y haga esto, y grite esto. No, ese no es el papel. El papel sí es mostrarle. Mucho es reflejar la vida. Y por qué no, mostrar opciones si es necesario. Desde la locura mental que tenga el director, el escritor, el dramaturgo, lo que sea. Porque hasta el dramaturgo decidimos que eso era reaccionario. El dramaturgo es un dictador. Llegamos a esos extremos. Al extremo de decir que el dramaturgo era un dictador. También llegamos a extremos de que el director es un dictador. ¿Por qué? Porque queríamos definitivamente ponernos en un plan patético de formas del hacer importadas mecánicamente de otros lugares del mundo, pero ajenos a el por qué en esos lugares del mundo se hacía. Sí, así como apareció la creación colectiva. La creación colectiva como forma socialista de la creación artística. Pero eso no tiene nada que ver. Era más un ejercicio social, entre otras cosas, que buscaba, por ejemplo, hay muchas formas de hacer este tipo de cosas, pero pretender, como se pretendió en Colombia, que la creación colectiva, para referirse a esa forma de hacer un espectáculo teatral con una comunidad, ¿sí?, era la forma socialista, ya ahí automáticamente la teníamos perdida. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Entonces, sin embargo, eso hizo carrera. Tuvimos un Ministerio de Cultura llenito de esa basura. Y lógicamente gente, un personaje bastante oscuro en este país, que puso a gente joven a pelear contra otra gente joven por ese concepto. Es que el que no piense así es un reaccionario. Es un paramilitar, y así sucesivamente, esas cosas absolutas que no nos llevan sino a eso, a que la gente joven se mate con gente joven, cuando esa no es la idea. La gente joven tiene que ser capaz de oír las experiencias de gente joven, sin estarse revolcando ideológicamente, porque es que no piensa como yo. Y por eso efectivamente pasó lo que pasó. Tuvimos un movimiento teatral arrasador. Como una vez que estábamos en un evento ahí, había una especie de desfile y un oscuro personaje de una organización teatral colombiana decía a voz en cuello, es que lo que no está con nosotros no existe. De una arrogancia terrible. Llegó a ser ministra de Cultura. Pues ese tipo de cosas lo único que hizo fue dañar un movimiento artístico sano. Porque es que nosotros somos los que tenemos la verdad revelada. Pues no tuvimos cosas espantosas como dramaturgos que dejaron de escribir por disciplina de un partido. Y no quiero tocar el tema por ahora, porque eso me parece terrible. Por eso, por la misma condición de decir es que la forma socialista de hacer arte es tal cosa. ¿Pero y qué? ¿Y si yo no quiero ser socialista, qué? Entonces, ¿qué hacemos? No, es que es la forma, es que si usted no es socialista, usted está mandado a recoger. Pero, esa no es la discusión. La discusión de las artes es otra. La discusión en la arte puede ser, ¿por qué no montamos una obra de teatro y contamos a la gente que es el socialismo? A ver si nos gusta. Y así sucesivamente. Porque es que de eso se trata. El arte es
para atraer personas, para unir personas, para generar una experiencia colectiva en una sala donde todos empiezan a sentir cosas, emociones, a ver reflejado la sociedad en un escenario. De eso se trata. Y en ningún momento estamos pensando en que es que el espectador se va a parar de ahí y luego va a salir a la puerta y va, no sé, a matar a un policía, no sé, alguna cosa horrible que se les ocurre en este país, porque así funcionamos, pensando en esa inmediatez, cuando hay muchísimas otras cosas. Entonces, para mí esa es un poco la situación. Desde, digamos, ese punto, estimado maestro Omar, se ha, digamos, dado a entender que realmente el papel del arte y específicamente el teatro no debe ser un fin político, es decir, no, por ejemplo, llegar a un escenario con la excusa del arte o de presentarle algo a la comunidad y tener un panfleto por debajo, que es más o menos la crítica, que es totalmente válida justamente en el contexto que hemos vivido como país. Ahora bien, digamos, antes de continuar en esta reflexión, estimado maestro Omar, antes de la pausa, con el propósito de dejarles una cuestión al pensamiento a nuestros oyentes, ¿qué pregunta desearía plantearles o plantearnos propiamente? Una pregunta. Es que es muy sencillo. ¿Usted qué prefiere? ¿Ir a ver una obra de teatro que le evoca una emoción? ¿O ir a ver un letrero que está en una pared echando un discurso? Es el equivalente. Una cosa es esa plástica que me dice, que me evoca cosas. Y otra cosa es una vulgar pancarta, un letrero en últimas, arriba, abajo, fulano tal, bueno, lo que sea. Eso es el equivalente. Es convertir el arte, ¿sí?, en una pancarta. Y una pancarta es eso, un letrero. La diferencia es monumental. Primero, porque si yo presento algo para ser leído como algo humano, como una forma o un texto teatral donde dos personas hablan y a través de ese diálogo usted va escudriñando que son dos seres humanos con un montón de problemas que de golpe se parecen a mí. Eso es distinto. Eso es totalmente distinto. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, teorías y pensamientos teatrales en Colombia. Estimado maestro Omar, en este orden de ideas, su merced nos ha suscitado varios planteamientos que son muy válidos, inclusive profundizar, pues, acomodándonos un poco al tema del tiempo, emociones como formas de pensar. De modo que, ¿cómo entender que en el teatro en toda su historia, más de 2000 años, un arte antiguo, nos genera esa emoción para pensar? Y por otro lado, el público sentado es uno solo. ¿Cómo relacionar estas dos, digamos, premisas, maestro? Es que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos para un público, para ser visto. Y si nos devolvemos hasta la prehistoria, si usted quiere, vamos a encontrar el primer público sentado alrededor de una hoguera, una fogata, y una persona que no le vamos a decir que es un actor, sino un actante, ¿sí?, el cual le está de golpe contando a esos personajes que están alrededor de cómo cazó ese mamut.
Ya en un momento determinado él es el mamut, en otro momento es el cazador, y todo el mundo con los ojos abiertos oyendo la narrativa de ese personaje. ¿Para qué lo está contando? Pues lo está contando para decirles, mire lo que me pasó. Y es posible que en ese cuento también le pueda transferir cómo se mata a un mamut para podérselo comer, para poner un ejemplo. Y el público está ahí. Es un público que está aprendiendo y viviendo la experiencia del actante que está contando la historia, es el narrador de cómo mató el mamut. Que luego pues terminaríamos, no sé, pintando ese mamut en la caverna y cosas por el estilo, para recordarlo a la posteridad. Y no está buscando otra cosa distinta que esa, generar una emoción frente al hecho concreto de decir esos animales grandototes existían por aquí y nosotros nos los comíamos, para poner un ejemplo. Y son ricos, o son horribles, como sea, o son terribles, son asesinos. Pero es a través de eso que yo le estoy contando. Con el tiempo fue creciendo los espectadores. Algunos de esos narradores pudieron ser tan espectaculares que llamaban a no sé cuánta comunidad para que los oyera contar la historia de lo que había hecho ese día. Así nacen este tipo de cosas. Claro, vamos a volver al teatro propiamente dicho, o avanzar al teatro propiamente dicho, con los griegos. Pero es que antes de ellos siempre existieron otras formas. Pero los griegos porque efectivamente hicieron un teatro cuasi religioso con un objetivo religioso. Y lógicamente fuimos capaces de construir auditorios hasta de 40,000 espectadores, 20,000 espectadores. Y era casi todo un acto religioso participar de eso. Las dionisíacas y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente hacían que la comunidad se compenetrara con las historias que se estaban narrando allí. Con esos héroes que se atrevieron inclusive muchos de ellos a enfrentarse a los dioses. Pues todo eso construía realmente la forma real de dónde se origina. Y lógicamente siempre hay algo presente que es lo que en últimas nos dice estamos en un espectáculo vivo. Espectador. Que es el que avala lo que está pasando en el escenario. Sin el espectador no hay espectáculo. Aquí pretendemos, por eso, claro, hoy en día podemos decir, no, pero está la televisión. Señor, la televisión se hace para espectadores a distancia. Pero tiene que haber, o si no, usted no existe. Así de sencillo. Pero el espectador es el que avala la existencia de espectáculos. Así de sencillo. Y el hecho concreto de cómo ese espectador se impregna, se conmueve, se deja tocar, o lo logramos tocar, es la diferencia, y eso es lo que hace que los espectáculos se permanezcan en el tiempo. Usted va a los famosos espacios llenos de teatros, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica también. La gente va a esas calles llenas de teatros, es a eso, a buscar qué emoción me van a producir hoy. Nadie está buscando a qué partido político me van a poner a militar hoy. Nadie está buscando eso. Ese fue el error. Porque ideológicamente confundimos la concepción del pensamiento, ¿sí?, con el concepto militancia. Es un poco lo que de golpe hablábamos hace un momento, ¿no? Que la gente, es que Bucaramanga era una ciudad de liberales. No. Eso no tiene nada que ver porque aquí nadie le enseñó a nadie que era ser un liberal. Eran liberales porque es que a mí me gusta el rojo y cosas por el estilo, pero no nada de fondo, nada de principios.
Y lo que en un momento determinado las artes buscan es eso, que usted mismo llegue a esas conclusiones básicas de que eso que está pasando ahí es mi abuela, es mi tío, soy yo, es mi vecino, es algo que me contaron, pero eso me aclara en qué sociedad vivo, cómo estoy, y realmente si yo estoy a kilómetros de distancia de una emoción o simplemente me está ilustrando de algo que puede estar pasando. Estimado maestro Omar, creo que eso es lo que de por sí hemos perdido y es importante poder volver como a esas raíces mismas de lo que era el propósito del teatro. Generar esas emociones, construir público, constituir espectáculo y dejar ese pensamiento para sociedad y no para política. Vamos a finalizar el programa de hoy. Expresamos un especial agradecimiento a nuestro invitado, el maestro Omar Álvarez, por su participación y sus valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente y que no sea simplemente un programa, sino más, estimado maestro Omar, en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Ni más falta, cuenten conmigo. Yo soy Universidad Industrial de Santander a toda hora y en todo momento. A tiempo y destiempo, maestro. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.